Kiara, ¿cómo se dice? Por Onda, la superestación. 11:27 de la mañana. Kiara, Rafa y Kiara Onda, la superestación. Hoy me acompaña Ángela ahora. Hasta nuevo aviso. Está igualito a Kiko Bautista, que se queda pegado con la A. Pero es bueno saberlo porque no es hora como la hora con H. No, es O-R-A-A. Ok, y hablando de orar y de oración, en este momento nos concentramos para invocar a la profesora Dailins García Ferrer. Es la persona que nos guía a través de la senda del buen hablar castellano, la persona que no nos permite nunca desviarnos de nuestra meta, que es siempre manejar bien el español, el castellano. En este momento levantamos nuestras palmas de manos hacia el infinito, hacia arriba, nos concentramos, visualizamos a una rubia despampanante con una sonrisa con una sonrisa contagiosa y repetimos: Dailins, Dailins, Ora Dailins, pro nobis, Dailins, ora pro nobis, ora pro nobis. Aquí estoy. ¡Ok! Ha llegado, caramba. Vamos a hablar correctamente. No podemos equivocarnos, Rafa, con el español porque si no nos da pao. Dailins García Esa soy yo. Ferrer. Gracias, Rafa. Profe, bienvenidísima. Buenos días. Buenos días para ti, para Ángela también. Te abrazo, mi muñequita hermosa. Sabes que Gracias. estaba dándome cuenta que esa braga que tienes allí puesta, que de repente la gente que está en el streaming puede verte, Modela, es muy Ángela, parecida por a favor. la que aparece en mi foto del Zoom. No sé si se dan cuenta. Mira, ahí Mira, está. es igual. Por favor, la niña Cindy, aquí en la cámara Canon, aquí de este lado. Ok, gracias. Nuestra modelo. Mira, qué en la belleza. en la plataforma principal tenemos de Acarigua, la representante de Acarigua, Ángela Ahora, luciendo portuguesa. una bella braga negra de cuero o semicuero. Cuero, tú sabes ¿Sí? que todo lo mío es original. Epa, No uso nada falso. epa. Ni prótesis tengo siquiera. Viva, No, viva la cuero humanidad. tenemos. Yo estoy segura que los Viva. tres tenemos cuero de alguna forma. Sí, En señor. cuero es que... Y cuero de tambor también. Mira, no me jurunguen que después nos cierren el programa. Vámonos. Sigamos, gracias. ¿Qué tenemos Muy hoy? bien, vamos a Dailins? entrar en materia. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar de una cantidad de palabras, bueno, que vienen todavía a pesar de todas las correcciones y el trabajo que se hace para, digamos, pues, informar a las personas, hacer comunidad y de alguna manera crear un movimiento de personas que quieran hablar y escribir correctamente. Seguimos, porque bueno, quizá no hemos llegado a todos los rincones, seguimos escuchando y leyendo palabras mal empleadas. Entonces, ¿cuáles son esas palabras que usamos mal en español o cuáles son esas palabras que con mayor frecuencia vemos mal utilizadas en el español actualmente? Comenzamos por el verbo que le da alergia a muchísima gente. Todavía cuesta de una manera desproporcionada que las personas comprendan pues la aplicación de este verbo, porque es algo que está tan arraigado, muchachos, en cómo nos enseñaron a hablar, en cómo se comunicaban nuestros antepasados, que bueno, que lo seguimos repitiendo. Quizá hacemos esa omisión, pero por costumbre, ¿no? Y ha ido como Es que de generación en generación. Allí ya varias generaciones que van mal utilizando el verbo del que vamos a hablar a continuación. Yo diría de generación en Exacto. degeneración. Bueno, sí. Ok. Degeneración. de generación en degeneración, totalmente. Y se trata del verbo haber, que tanto problema nos da a veces en términos ortográficos, pero además hay voces dentro de ese verbo, conjugaciones, formas explícitas de este verbo que es tan complejo a propósito de ser un verbo, tener forma de verbo, pero también ser, digamos, pues, utilizado de otras maneras como artículo, denominador en algunas construcciones gramaticales. Entonces, la construcción o la voz habemos con H y B alta, no se debe utilizar como una conjugación del verbo haber. El verbo haber tiene un uso de existencia, ¿sí? Lo que debemos saber es que no refiere a una existencia donde yo puedo ser incluido de manera personal. Eso es importante que lo digamos. No puedo apropiarme de la conjugación y decir habemos tal cosa, porque de esa manera no se utiliza el verbo. Para que se entienda mejor, Ejemplo. de repente algunos ejemplos valen la pena utilizar. Hay mucha gente en esta fiesta. Hay personas importantes en esta película. Hay personas preocupadas por el medio ambiente.
Ajá. Esa sería la forma correcta de utilizar el verbo haber con la construcción hay, porque el verbo haber, como lo hemos mencionado numerosas veces acá, no se utiliza en plural, no se pluraliza. Am, Podemos ver entonces que hay una referencia general o figurativa cuando usamos esta conjugación y hablamos de un cúmulo de personas, pero en ese cúmulo de personas no nos incluimos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? ¿Habemos mucho? No, nunca. La palabra habemos Perfecto, no se debe porque utilizar es muy como una- corriente eso que uno dice. Habemos mucho. Claro, pero es que se confunde mucho o se sustituye o se intercambian los verbos haber y ser. Exactamente, exactamente. Y además de eso, entonces dicen cosas como, habemos personas que no estamos de acuerdo. Correcto, es Entonces, incorrecto. entender que esa construcción es incorrecta porque Bien. en ese caso, nunca debemos incorporarnos dentro del enunciado. Nosotros no debemos ser parte de ese cúmulo de personas cuando nos referimos a algo que tenga que ver con el verbo haber. Entonces, cuidado con eso. Hay una única forma de usar esta palabra de modo correcto y es cuando nos enfrentamos a ello o se tienen modos forzados como en nos las habemos con un terrible caso, es decir, que nos hallamos ante una situación difícil. Entonces, decir no la sabemos o la habemos sería una construcción totalmente diferente. Y No muy se utiliza complicada como- Yo también. mejor no uso habemos y ya voy lisa. ¿Verdad? Mejor no voy tengas lisa, nada. no diga Que habemos. que no No habemos la diga, nada. no diga habemos. Búscate otro verbo, Y, eso es. y Rafa, es complicada precisamente porque no está dentro de nuestras voces latinas. Claro. Esto es algo que se utiliza un poco más en el español antiguo y se hace en España, se aplica en España, no acá. Entonces, yo creo que sí, nosotros latinos, señores, consejo de nuevo, una vez más, por favor, olvídese de ese habemos, Bien. ¿ok? Bien. Bueno, hay un a ver. latinismo, Dailis, que es Ajá. habemus papa, pero eso ya es en latín. Eso ya es en latín. otra cosa. Entonces, exacto. Y nadie habla en Habemos latín, papa así y- que erradique habemos, ya está. Entonces, ¿para qué Sigamos. lo traes a colación? Pero es que ganas de complicar la cosa. ¿Qué Bueno, porque desastre? ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué? Ok, sigamos. Gracias. De hecho, ese es el resultado. Habemos es resultado de esa conjugación en latín, habemos, que significa hay. Claro. ¿Ok? No me regañes. Entonces, bueno. Es Ángela, Entonces- profe. Es Ángela. Pero estoy pegando. Profe, Ángela La estoy aquí. viendo. Ángela aquí, profe. Ángela aquí. Habemos, señores, no usen habemos y listo. Sigamos. La estoy viendo. No peleen, niñitos, que los separo. Los voy a separar. Está bien, profe. Entonces, a ver, otra cosa con el verbo haber, que no es precisamente lo que acabo yo de expresar. Dije haber del verbo ver, del verbo observar. Ok. Pero otra forma incorrecta de utilizar este verbo es cuando decimos han habido. La forma han claro. habido es incorrecta. Wow, gracias, Muy Dailis. incorrecta, Gracias. Sí. Ni han habidos ni habemos. Ajá. Sí. Ni Yo han creo que habido voy ni raspada. habemos. Y cuando usted se refiera a de repente, oye Ángela, a ver cuándo nos vemos, a ver cuándo me visitas. Ese haber no viene del verbo haber con H y B alta o B, como se le llama hoy en día. Ese haber viene de la preposición a y el verbo ver, que es el verbo de la visión, de observar con los Claro. ojos. Que además ¿Cierto? es muy local, ¿no? La utilización de esa construcción para referirse a visitar a alguien o invitar a alguien a un encuentro. Tal es cual, muy local. como en el futuro incluso, o sea, vamos a ver si tal cosa. Entonces las personas suprimen el vamos y lo dejan como a ver si te comportas mejor, a ver si te estudias. Entonces, ese a ver no es con H ni B alta, por favor, señores, dejen de escribirme esos mensajes con esa palabra de esa manera o con esa forma mal construida. Háganlo separado, la A separado de la palabra ver, que es con V-E-R. Ahora, lo otro es el verbo haber y eso aplica para otras construcciones, no para esta de las que estamos hablando. Bien. Vamos a aprovechar aquí rapidito porque el tiempo es corto y son muchas expresiones que muy bien podemos pasar para la próxima semana, pero vamos a aprovechar acá que más podemos decir. Hay otra cosa, en el idioma español, muchachos, y esto está buenísimo, no se añade una S al final de los nombres de las décadas.
Ok, En los los 80, 80s en o los 90s. 90s. No se dice así. Ajá. Ok. No se Cómase dice así. esa S. Ok. ¿Perdón? Que se coma ¿Qué dice? la S. Ay, tú Bueno, entendiste. Me encanta la gente no- inteligente. Pero claro. No queremos que vayan comiendo heces por allí, al contrario, olvídense de esas heces y comiencen a hablar mejor. Entonces, lo apropiado es decir, los 80 hasta la A, los 90, los años 20 hasta la E, la década de los 30. Fíjense allí. Entonces, nada de eso de que yo en los 80s me vestía así o asado. Cuidado con eso porque esa S no va allí. ¿Ok? Excelente, Day. Y hasta aquí llegamos. Y dejamos a la gente Sí, señor. pidiendo más Mira, para la semana que Yo viene. te necesito de roommate por una semana para que tú me digas, ay, Ángel, ¿hablas bien o hablas mal? Porque ya de por sí te escucho y no voy a hablar más. Pero eso No vaya a ser que me equivoque. Pero no tienes que llevarte a Ángela para tu casa. Tú sencillamente la ubicas a través de... Te Arroba. lo juro por la RAE. Ahí, cuando Arroba, te tengas lo alguna. juro por la RAE. Es así, Dailin Así García es. Ferrer, comunicadora social y jefa de cátedra de radio de la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Arroba, te lo juro por la RAI. Agradecido y te mando un abrazo y un beso. Otro abrazote, querida. Gracias. Besos para Escuchamos. ustedes, abrazos apretados. Un beso, beso. Hasta la próxima semana. ¡Mua! Hasta la próxima. Escuchamos S91 de Karol G. Y al regreso, mucho más. Hoy en las 3 cosas que debes saber te contamos cuál es la nueva variante